Juan capítulo 4. En esta mañana vamos a considerar, a estudiar las verdades que se encuentran en los versículos del 43 al 54. En algunas Biblias aparece como dos párrafos. Uno iría del 43 al 45 y un segundo párrafo del 46 al 54. Pero en nuestro estudio lo hemos unido en un solo párrafo, en una sola enseñanza que tiene relación y que nos muestra que la fe no requiere ver. Este es el título de la predicación esta mañana. La fe no requiere ver. Es decir, Cristo es creído por aquellos que Dios salva. Y la fe en Cristo no requiere ver, sino requiere la obra de Dios a quien Él salva. Vamos a leer el texto y a continuación pasamos a la exposición. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículo 43. Después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora 7 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Todos sabemos esa frase. Pero es una frase típica que en realidad lo que esconde es justificar nuestra incredulidad. Si no lo veo, no lo creo, no significa que yo solo creo lo que veo, sino que en realidad lo que estoy recibiendo como testimonio de otra persona, no lo creo, no es suficiente ese testimonio. Así que justifico mi incredulidad con esta frase: si no lo veo, no lo creo. Pero hay cosas que no son necesarias verlas para creerlas. La naturaleza de la fe salvadora es una enseñanza fundamental en el Evangelio de Juan y en el resto de las Escrituras. ¿Cómo es posible que podamos creer lo que no vemos? La gente dice que la fe es ciega, ni mucho menos. La Biblia no enseña que la fe sea ciega. La fe está fundada en aquel que ha pronunciado un testimonio y en su persona, en el testimonio de Dios y en su persona. Y en esta mañana vamos a aprender acerca de la fe verdadera y de su naturaleza divina. Es la fe el resultado de la obra de Dios en los pecadores. Es la fe que salva, producto de la salvación que Dios aplica en el pecador. No es la fe de una persona la razón por la que Dios salva a una persona. Es la fe de una persona el resultado de que Dios lo haya salvado y manifiesta la salvación en su vida por medio de la fe. La idea principal de este pasaje es que Dios salva a los pecadores por medio de la fe en Cristo como el Mesías prometido, a pesar de la incredulidad del hombre.
La naturaleza del hombre, según este pasaje, es que no creemos la palabra de Dios. No creemos a Dios. No aceptamos la palabra de Dios. No aceptamos su testimonio. Esa es la naturaleza del hombre. En su incredulidad, el hombre muestra en su búsqueda para justificar su incredulidad la necesidad de más milagros. El hombre pide señales para justificar su incredulidad. De la misma manera que el que no cree dice, si no lo veo, no lo creo. El hombre justifica su incredulidad demandando ver las cosas. Y aquí observamos en este pasaje que hay un contraste entre la fe de los samaritanos frente a la falta de fe de los galileos. Los samaritanos, que según los judíos no eran merecedores de ser salvos, acabamos de ver cómo Dios salva a una mujer samaritana y por medio del testimonio de esta mujer, Dios trae la salvación a un grupo mayor de samaritanos en la ciudad de Sicar. Pero ahora encontramos un contraste, y es que Jesús se acerca a Galilea, que está habitada por judíos, y estos judíos se caracterizan ¿por qué? Porque no creen a Cristo. No honran a Cristo como el Mesías. Y esta es una ilustración de que la fe no se basa en ver, sino en confiar en la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Tú y yo no creeríamos en Dios si Dios no nos hubiera dado la fe para creer. Y este es el énfasis también del Evangelio de Juan. Mira ahí en el capítulo 20, en los versículos del 24 al 29, hay un discípulo que muestra su incredulidad. Juan 20:27 luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué había dicho Tomás para justificar su incredulidad? Si yo no meto la mano y yo no meto el dedo, si yo no lo veo, no lo creo. Y estaba justificando su incredulidad. Y Jesús le dice, no sea incrédulo, sino creyente. ¿Qué respondió Tomás? Versículo 28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tomás recibió la fe para creer en Cristo como su Señor y su Dios. Pero Jesús no termina esta cena sin aclarar algo. Versículo 29. ¿Qué dice ahí? Mira lo que dice tu Biblia. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de tu fe? Las evidencias, el hecho de que tú me veas es la razón por la que tú me crees. Y Jesús va a responder a esa pregunta diciendo y aclarando a Tomás que él ha creído porque Dios le ha dado la fe y no porque lo haya visto. Dice el versículo 29, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué dice Jesús en esta escena? No es necesario ver para creer. Cuando la fe es provista por aquel que puede darla, el único que puede darla. Es más, esa fe continúa mostrando, versículo 30, el propósito de esta carta. Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Es el testimonio que Dios da por su palabra, el medio por el cual Dios va a hacer nacer la fe en el corazón de aquellos que Él ha escogido salvar. Y es por medio de la fe que Dios provee que los pecadores somos redimidos por la sangre de Cristo. Volvamos de nuevo a Juan 4 y vamos a ver cómo este pasaje nos muestra la naturaleza divina de la fe, porque la fe no requiere ver. Es decir, Cristo es creído por aquellos que Dios salva. Aquellos que Dios salva, Dios les provee la fe en Cristo para creer sin la necesidad de ver más señales. Así que no aceptemos la justificación de que es necesario ver para creer. Si no veo, no lo creo, lo que está justificando es la incredulidad, no la falta de evidencia. La incredulidad y la responsabilidad del incrédulo por su falta de fe. Vamos a dividir este pasaje en 5 partes para que podamos recordarlo fácilmente después.
En primer lugar, encontramos la presentación. La presentación. La escena aparece con la presentación de que Jesús es quien controla su ministerio, yendo a un lugar donde Jesús sabe que Él es rechazado. Vamos a leer ese versículo 43 al 45. Después de los 2 días, salió de allí para Galilea. ¿Esos 2 días cuáles son? Bueno, los 2 días que se nos dice en el versículo 40 que se quedó allí en la ciudad con los samaritanos. Así que después de aquellos 2 días, el Señor Jesús salió para Galilea. Y salir para la Galilea es continuar el viaje que comenzó en el capítulo 4, versículo 1. Versículo 3, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Ahí en el versículo 3 empieza un paréntesis. El versículo 4 hasta el 42 es un paréntesis en ese viaje y se nos muestra cómo Cristo es el Salvador del mundo, y ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Que salva a aquellos que Él ha escogido salvar. Pero volvemos de nuevo al versículo 43 y Juan continúa la narración que dejó en el versículo 3. Jesús partió de Judea hacia Galilea y dice ahí en el versículo 44. Porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no se le honra en su propia tierra. Aparentemente tenemos en estos versículos un problema. Y es que vemos a Jesús yendo a Galilea por una razón. ¿Por qué razón? Porque Él dio testimonio de que en ese lugar no se le honra como quien es Él. En ese lugar no se le cree, utilizando una cita popular de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Así que esa es la razón por la que Jesús va a Galilea. Y surge aquí una complicación en este texto. ¿Cómo es posible que la razón por la que Jesús vaya a Galilea es porque allí no creen en Él? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Jesús va a ese lugar? Por la razón clara de que allí no se cree en Él. Aquí puede haber una aparente contradicción y algunos solucionan esa contradicción cambiando esa palabra, versículo 44, porque. Algunos cambian esa palabra porque y la cambian por aunque. Aunque. Y lo que quieren decir es que Jesús fue a Galilea a pesar de que allí no creían en Él. A pesar de que allí no creían en Él. Pero eso no es posible. Se está torciendo el texto. No podemos cambiar esa palabra. La palabra porque no es igual que aunque, sino que la palabra porque está mostrando la causa, la razón de por qué Jesús fue a Galilea. Otra interpretación es que Jesús fue a Galilea después de haber hecho muchas señales en Judea y reforzar su fama. Y una vez que han visto señales en Judea, vuelve a Galilea y ahora sí le aceptan. ¿Por qué? Porque dice el versículo 45, así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron. Y algunos dicen, claro, los galileos no creían en Él era un profeta no honrado en su tierra, pero Jesús fue a Judea, hizo muchas señales y cambió la opinión de los galileos. Y entonces cuando volvió a Galilea, iba a Galilea dando testimonio de que allí no creían en Él, pero la cosa cambió. Tampoco esa es la explicación de este pasaje. Este pasaje no nos indica que la actitud de los galileos haya cambiado por las señales que vieron que Jesús hizo en Judea. Los galileos continuaban teniendo la misma actitud hacia Jesús, de no honrarlo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice el mismo texto en el versículo 48. Observa de nuevo. Jesús continúa diciendo que esos galileos no creen a menos que vean señales y milagros. Así que esta continúa siendo la naturaleza espiritual de los galileos. Son personas incrédulas en Cristo y Él va a Galilea por esta razón, porque allí son incrédulos. Y entonces surge la pregunta, entonces, ¿cómo es posible? ¿Por qué Jesús va a Galilea sabiendo que allí no le creen? La respuesta está en el contexto que acabamos de leer. Juan nos recuerda que la razón por la que Jesús va a Galilea, donde es rechazado, es evitar la confrontación directa con los fariseos. Versículo 1 del capítulo 4. Míralo de nuevo.
Por tanto, cuando el Señor supo, ¿qué es lo que el Señor supo? El Señor supo, notó, Él sabía que los fariseos habían oído que Él bautizaba a más discípulos que Juan. Así que cuando Jesús supo que los fariseos, sus principales enemigos, supieron que Jesús estaba creciendo en su ministerio, en su notoriedad, que había superado a Juan el Bautizador como alguien a quien estaba bautizando a más personas, que cada vez más personas iban con Jesús, entonces Jesús se va a un lugar donde sabe que las personas de allí no van a creerle. Y está huyendo de la confrontación directa con los fariseos. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es la siguiente: porque Jesús controla su ministerio. Porque Jesús va a morir ¿cuándo? Cuando Él lo diga, cuando Él establezca. Porque Jesús ha comenzado su ministerio no hace mucho tiempo. Y su ministerio tiene que perdurar durante varios años. Y si Jesús continúa estando en Judea, con la fama que está creciendo en su ministerio, entonces Jesús, por esa razón, se va a Galilea, un lugar donde sabe que no va a encontrarse un gran número de seguidores y su fama se va a mantener en lo privado. Así que esta es la razón por la que Jesús se va a Galilea. Es más, también hemos visto que Jesús no ignora a aquellos que han de creer en Él. Jesús no es que está huyendo de los que quieren creer en Él, sino que cuando iba a Galilea, ¿qué hizo? Versículo 4 del capítulo 4. Era necesario, ¿verdad? Tenía que pasar por Samaria. Y no porque fuera el camino más corto. ¿Recuerda qué? Porque tenía una cita con una mujer. Así que Cristo está cumpliendo su ministerio de salvar a los pecadores que el Padre ha escogido, pero también Él controla su ministerio y se va a un lugar donde Él sabe que no va a ser creído. Y esto puede chocar con nuestro pensamiento humano. ¿Cómo es posible que en un lugar donde Cristo es creído, Él tome la decisión de irse? Si lo que esperamos es que Cristo sea cada vez más famoso, que Cristo sea cada vez más creído. ¿No sería para nuestra lógica una buena estrategia de que Cristo se fuera en ese momento a un lugar donde no iba a recibir honra? Pero los planes del Señor no son como los tuyos, los míos, ¿verdad? ¿Estás seguro de eso? De que los planes del Señor no son como los tuyos y los míos. Es más, sus planes son perfectos, sus planes son buenos y sus planes son para seguir salvando a los que el Padre ha escogido. Y se va a manifestar en esta fe de este hombre que sirve al Rey. Por tanto, no encontramos contradicción en este pasaje que Jesús va a Galilea porque allí no es honrado, ya que sabemos cuál es el propósito de Jesús y es controlar el nivel de conflicto con los fariseos de Judea. Pero en el siguiente versículo, versículo 45, nos encontramos otra aparente contradicción. Así que dice el versículo 45, cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Escucha, si Jesús dio testimonio de que no recibiría honra en su propia tierra, en Galilea, aunque Jesús, ¿dónde nació? En Belén de Judea. ¿Cómo es que su tierra es Galilea? Porque sabemos muy bien que a una temprana edad José llevó a María y a Jesús a Galilea. Así que la infancia de Jesús fue en Galilea. Jesús fue identificado como un galileo, porque allí pasó su infancia, allí estaba su familia, allí creció. Así que Jesús, sabiendo que él no iba a ser bien recibido, ¿cómo es que los galileos le recibieron así? ¿Cómo es que los galileos cambiaron de actitud? ¿No parece esto una contradicción al testimonio que Jesús dijo? Juan nos dice que los galileos recibieron a Jesús ¿por causa de qué? ¿Qué dice ahí el versículo? Por causa de los milagros, lo cual, escucha, no necesariamente es señal de fe salvadora. Recibieron a Jesús, pero esa palabra no necesariamente significa creer a Jesús. Creer a Jesús. Es más, hermano, la palabra recibir a Cristo, que muchas veces utilizamos para referirnos a creer a Cristo, no está en la Escritura.
un hombre, una mujer que cree en Cristo no acepta, no recibe a Cristo. Eso no es un lenguaje bíblico. Es Cristo quien lo recibe a él. Es el Padre que lo recibe por medio de Cristo. Sí, la Escritura dice que recibimos la palabra de Cristo. Recibir su palabra sí significa creer la palabra de Cristo, pero nunca en la Escritura aparece recibir a Cristo como sinónimo de creer a Cristo. Así que escucha, estos galileos no habían cambiado la actitud, simplemente habían cambiado su aparente recepción de Jesús. Aceptaron que vinieran con fama, por la fama que él había tenido, por las señales que ellos habían visto en la fiesta. Así que ellos solamente tenían curiosidad, no tenían fe salvadora. Seguían siendo incrédulos, aunque ellos aparentemente lo recibieron con interés. Es más, como hemos dicho más adelante en el versículo 48, Jesús reafirma esa incredulidad y le dice, versículo 48, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y ahora después explicaremos esta frase. Pero lo que Jesús está diciendo es que vosotros, los galileos, todavía estáis en esta condición de incredulidad. Y os caracteriza esto porque me habéis conocido desde pequeño. Ahora, en la presentación de esta escena, entonces vemos a Jesús que Él no busca a aquellos que tienen fe. Esto es importante, hermano, que veas. Jesús no va a Galilea buscando a los que tienen fe. Y Dios es esto lo que hace. Dios no busca a los que tienen fe. Lo vuelvo a repetir. Jesús no fue a Galilea a buscar a los que tienen fe. Jesús no fue a Galilea a buscar a aquellos que creen en Él, están dispuestos a creer en Él. Jesús no está buscando a personas que tienen fe para creer. Cristo no busca a los que tienen fe. ¿Por qué? Porque nadie tiene fe. Nadie en su naturaleza, desde que nacemos del vientre de nuestros padres, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no queremos y no podemos creer a Dios ni a su palabra. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que la naturaleza de la fe es divina. Por gracia habéis sido salvados y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Y sabes que no se refiere al don de Dios solamente a la fe y solamente a la gracia, sino a la salvación. Habéis sido salvados como obra que Dios ha realizado. Escucha, la fe no requiere ver para creer. La fe no requiere ver para creer. Y Dios no está buscando a aquellos que tengan fe para salvarlos. Dios no está buscando a los que tengan fe para salvarlos. Cristo no está buscando a los que tengan fe para salvarlos. Esto es muy importante en nuestra mente. Los milagros realizados por Jesús no son por causa de la incredulidad, sino para confirmar que Él es el Mesías. No para ayudarles a la incredulidad, no para hacer más creíble su ministerio, sino para demostrar que Él es quien la Escritura dijeron que sería el Mesías. Pero escucha, la necesidad de que alguien pida ver señales, lo que está manifestando es su incredulidad. Está justificando su incredulidad. Es decir, una generación maligna y perversa, ¿qué es lo que hace? ¿Sabes lo que hace? Busca Mateo 16:4. Jesús está hablando acerca de una generación o de unas personas, una humanidad en general que demanda señales para creer. Y dice, una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Había allí personas que decían, mira, si tú haces señales, creeremos en ti. Y Jesús le dijo, vuestra petición no es el deseo de creer, sino estáis justificando vuestra incredulidad porque sois malos. Y una persona que no cree es una persona que rechaza a Dios. Y una persona que demanda más señales simplemente está pretendiendo justificar su incredulidad. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le dio señales para que creyera? ¿Qué dice ahí el versículo que hemos leído? Se fue. Y se le dará una señal, la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás?
la resurrección de entre los muertos, la señal definitiva de que Él es el Cristo y la señal definitiva que los juzga a esta generación. Lucas 19, versículo 29, dice ahí, como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, así que no son pocos los que buscan a Jesús, ¿no? No son pocos. Hay una multitud que se estaba aglomerando, que se estaba reuniendo, cada vez más gente. Pero escucha, no necesariamente porque quieran creer, sino como cuando sucede algo en la calle, ¿verdad? Y pasa algo y alguien se cae o sucede algo llamativo y la gente ¿qué hace? Pues se reúne allí a verlo. Oye, tú ves un grupo de personas y quieras que no, algo se mueve en ti en decir, oye, ahí ha pasado algo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tú también irías allí a ver qué ha pasado. Se aglomeró mucha gente, dice Lucas 11:29. Comenzó entonces Jesús a decir, esta generación es una generación perversa. ¿Y por qué es una generación perversa? Porque quiere justificar su incredulidad diciendo que las señales que están recibiendo no son suficientes. Necesitan ver para creer, dicen. No es suficiente con lo que tú me dices, yo tengo que verlo. Así que dice Jesús, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Estos mismos que buscan a Jesús por las señales no están entonces manifestando su fe, sino están manifestando ¿qué? Su incredulidad, su incredulidad. ¿Tú necesitas más señales que la palabra de Dios? Entonces estás demostrando y queriendo justificar que si no crees es porque Dios no te ha dado señales suficientes. Así que estás asumiendo o diciendo que Dios es el responsable de que tú no creas porque no te da las razones suficientes. Pero en realidad el que no cree es responsable de su incredulidad, aunque justifique y demande ver más señales. Juan capítulo 6. Esta es una verdad que se enseña en este evangelio acerca de la demanda de las señales para creer. Juan capítulo 6, versículo 26. Jesús le respondió y dijo, en verdad os digo, ¿me buscáis? No porque hayáis visto señales. Es decir, Jesús está diciendo, no me buscáis porque por medio de las señales reconocéis que soy el Mesías. No, me buscáis, ¿por qué? Porque por medio de la señal de haber multiplicado los panes y los peces, ¿qué pasó? Dice ahí el texto. ¿Por qué? Porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Escucha, hay personas que vienen a Cristo solamente por interés egoísta. Escucha bien esto. No todas las personas que muestran interés por Cristo lo hacen porque reconozcan a Cristo como el Señor y Salvador y se arrepientan de sus pecados por medio de la fe salvadora que Dios da, sino porque tienen intereses centrados en ellos, intereses egoístas. En lugar de trabajar para comer el pan, van a buscar a aquel que le da el pan sin trabajar. Y esto está en el corazón del ser humano. Estamos dispuestos a hacer lo posible para ser saciados de nuestras necesidades, pero no estamos dispuestos a creer nuestra necesidad de un Salvador, a menos que Dios obre, dándonos la fe. Entonces, hermanos, los galileos recibieron a Jesús por medio de las señales que habían visto, algunos de ellos cuando estaban en Judea. ¿Eso es señal de fe salvadora verdadera? La respuesta es no. Es más, es todo lo contrario. ¿Es señal de qué? De incredulidad. De incredulidad, de tener deseos de ser satisfechos en sus necesidades. Así que Dios salva a los pecadores por medio de la fe que Él provee por gracia, pero no es Cristo quien va a buscar a los que tienen fe. Cristo va a buscar a aquellos que Dios va a salvar. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, que en verdad los judíos piden señales. Los griegos buscan sabiduría. En el versículo 23 dice, pero nosotros, y nosotros se refiere a los creyentes, Pablo y sus colaboradores, nosotros predicamos a Cristo crucificado y con eso es suficiente. Pero ese Cristo crucificado es un tropiezo para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el milagro de que bajara de la cruz y no bajó. Y ese milagro no se cumplió como los judíos esperaban o quisieron. Entonces para ellos fue tropezadero
porque continuaron en su incredulidad. Y fue un tropiezo para los gentiles, porque el que decía ser el rey de los judíos fue vencido en esa cruz. Y lo que él decía ser no se cumplió según los gentiles. Así que para ellos fue piedra de tropiezo, pero dice versículo 24, 1 Corintios 1, 24, más para los llamados. Y este es el llamado soberano de Dios. Los que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo y los ha llamado eficazmente por medio del llamamiento que provee la fe salvadora, y ellos responden creyendo. Para los llamados, ya sea judío o griego, Cristo es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. ¿Necesita alguien más señales para creer en Cristo que el testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo? Si alguien más lo necesita, lo que está es demostrando su responsabilidad, su culpa por ser incrédulo. Porque con eso es suficiente, no es necesario más. Y quien no cree a la cruz de Cristo está manifestándose responsable de su incredulidad. ¿Tú crees que Dios está buscando a ver quién tiene fe para salvarlo? Porque esto es lo que muchas personas creen, que Dios salva a los que tienen fe. Y cuando ve a alguien con fe, entonces lo salva. Mira el Salmo 14. Y en Romanos capítulo 3, Pablo utiliza este Salmo 14 para demostrar que todos los seres humanos, sin excepción, todos y cada uno son culpables y responsables de su pecado. Y ninguno quiere venir a Dios. Esa es la manifestación de que son pecadores. Mira Salmo 14, versículo 1. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. ¿Cuál es la causa y el efecto? ¿Cuál es la causa y el efecto? ¿El que dice que no hay Dios es por esa razón un necio? No. Lo que el texto está diciendo es que una persona es necia y como consecuencia va a responder diciendo no hay Dios, a la evidencia de que hay un Dios. Porque hay una evidencia para todos los seres humanos, en la naturaleza y en la conciencia de que Dios existe. Pero el necio, en su corazón, por su necedad, responde con incredulidad diciendo no hay Dios. Es más, dice el versículo, continúa diciendo, se han corrompido, ese es el origen. Están corrompidos, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. ¿Y cuál es el bien que aquí se vería en este contexto? Decir, hay Dios, eso es el bien. Decir, hay Dios es un bien. Pero el hombre dice, no hay Dios, ¿por qué? Porque está corrompido, por naturaleza. Esta es la condición espiritual de toda la humanidad. A causa del pecado de Adán, todos los seres humanos nacemos necios. Necios nacemos. En esta condición espiritual somos abominables, corrompidos. Pecamos porque somos pecadores. Esa es la razón por la que pecamos. Porque por naturaleza somos pecadores. No hay ni uno que haga el bien. ¿No hay ni uno? ¿Seguro? ¿Esta no será la experiencia de un hombre que no ha buscado en toda la tierra? ¿No será la experiencia tuya que nada más que te has cruzado con personas malas? ¿Cómo alguien puede decir que no hay ni un solo hombre bueno que haga el bien? No, esta no es la experiencia del salmista. No, esta es la conclusión de una persona en una entrevista, en una encuesta que ha hecho en Sevilla o en el mundo. Este es el resultado de la declaración de Dios. Mira lo que dice el versículo 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hombres, sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Así que es la conclusión de ¿quién? De Dios mismo, soberano y conocedor de todo, en perfección, omnisciente, que Él mira a la tierra y busca a ver si hay alguien que tenga la fe para creer. ¿Y cuál es la conclusión de Dios? Ni un solo ser humano en toda la historia tiene fe para creer a Dios y para buscarle. No hay nadie que busque a Dios con una fe salvadora si no es Dios quien se le ha provisto. Sí es verdad que hemos visto que hay personas que buscan a Dios, pero le buscan por razones equivocadas, por razones egoístas, como hemos visto. Le recibieron porque vieron milagros y querían satisfacer su curiosidad. ¿Recordáis cuando Herodes juzgó a Jesús? ¿Recordáis?
le dijeron a Pilato, oye, que este es Galileo y allí ha estado sembrando esta doctrina. Y dijo, que este hombre es Galileo, dijo Pilato, Herodes está aquí en Jerusalén, llevarlo a Herodes, porque Herodes es el gobernador de Galilea. Así que lo juzgue Herodes. Y dice el texto que Herodes lo recibió porque quería ver señales suyas. Porque que era curioso a ver si hacía algún milagro delante de él. Hay personas que buscan a Dios no para ser salvos y honrarle y glorificarle y reconocerle como el Señor, el soberano, el Dios único y verdadero, sino hay personas que vienen a Dios por intereses egoístas. Y cuando no se cumple lo que ellos esperan de lo que Dios les tiene que dar, entonces es como la semilla que cayó en medio del pedregal. ¿Y qué pasó? Que como tenía poca tierra, esa planta creció pero no dio fruto, sino que las oposiciones y las pruebas de la vida secaron la planta y esa planta desapareció. Esas son personas que escuchan el Evangelio o se acercan a la iglesia o a los creyentes con cierto interés, que parecen un verdadero creyente, pero nunca han dado fruto, sino que en un momento de su vida, cuando los problemas vienen, entonces demuestra que no era un verdadero creyente y desaparecen. Hubo otra semilla que cayó también entre los espinos, ¿verdad? Y cuando esa semilla cayó en espinos, ¿qué hizo? Brotó y creció una planta. Pero esa planta, ¿qué pasó? Que también con los problemas, la ansiedad, el amor al dinero, a las cosas, a las posesiones, la riqueza, se ahogó y se murió esa planta. ¿Qué quiere decir? ¿Esto es un creyente que perdió la salvación? Ni mucho menos. Sino una persona que parecía acercarse a Dios con fe salvadora, pero en realidad venía para satisfacer sus deseos. Y cuando no se cumplieron, puerta. El verdadero creyente es aquel que cae la semilla en una buena tierra preparada por el Espíritu. Una tierra que hace que brote una planta y que además esa planta dé fruto. Esa es la fe genuina, la fe que Dios provee a los que Dios salva. Por tanto, todos, ni siquiera uno, buscan a Dios con fe por sí mismo para creer. Pero Dios ha revelado al ser humano en su creación, en su conciencia, que deben creer en Cristo Jesús, que Él existe, que somos pecadores, que estamos bajo su ira. Pero Él va a dar la fe por gracia a los que Él salva. Así que escucha, Cristo no busca a los que tienen fe. De nuevo, esto es lo que la Biblia enseña. Cristo no busca a los que tienen fe, sino que Dios provee fe a aquellos que Él ha escogido y va a traer a Cristo. Cristo busca a aquellos que el Padre va a salvar y el Padre les va a proveer la fe. Y por eso ahora viene la segunda parte, la búsqueda. ¿Lo veis ahí en los versículos 46 al 47? Encontramos la segunda parte de este pasaje, la búsqueda. Versículo 46. Encontramos aquí a un Galileo entre los que buscan a Jesús, que nos muestra cómo a alguien que Dios va a salvar le provee la fe para creer, a diferencia de otros que estaban buscando a Jesús. Así que este hombre, escucha, es un contraste entre todos los galileos que buscaban a Jesús, que recibieron a Jesús. Este hombre sí está buscando a Jesús. ¿Y qué pasa aquí? Cuando alguien busca a Dios. Y aquí se nos va a mostrar que Jesús es buscado por un padre necesitado, al cual Dios ha provisto de fe. Mira el versículo 46. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. La escena se centra en Caná. No en cualquier lugar en Galilea, sino en Caná, donde tuvo lugar el primer milagro del Señor Jesús en su ministerio, cuando convirtió el agua en vino. En ese caso, los discípulos vieron la gloria de Jesús y creyeron en Él. Ahora, en esta ocasión, después de que ha pasado posiblemente un año, es un oficial del rey quien vería la gloria de Cristo, quien está buscando a Jesús. Un oficial del rey es alguien que trabaja para el rey, lo que podríamos conocer como un funcionario del rey. Un funcionario del rey, y ese rey se refiere a el rey Herodes Antipa, el mismo que juzgaría a Jesús y que se burlaría de él poniéndole una túnica real. Este funcionario, este oficial del rey, estaba en una situación muy concreta. Dice que tiene un hijo enfermo en Capernaum. ¿Y ellos estaban dónde? En Caná.
¿Cuánto separa Caná de Capernaum? La distancia que los separaba eran 25 kilómetros. Para nosotros podría ser poco. Y en media horita podemos estar allí en coche, pero en aquella época sabéis que 25 kilómetros no se recorría fácilmente. Así que este hombre está en Caná, tiene su hijo en Capernaum enfermo de muerte, y en esta ocasión este hombre, al saber que Jesús está allí, como otros galileos, van a ver a Jesús. Así que él es uno más de los que busca a Jesús. Pero dice el versículo 46, había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y la pregunta es, ¿por qué este hombre busca a Jesús? Es decir, ¿quién es aquella persona que busca a Jesús? Si hemos dicho que por naturaleza nadie busca a Dios. Pero hemos visto un grupo de personas que se acercan a Jesús por la fama que él tiene. Pero ¿es este hombre igual que el resto de los galileos? Y el pasaje nos va a mostrar una diferencia entre este hombre y los galileos. Observa que este hombre escuchó que Jesús había venido de Judea a Galilea. El texto no nos dice que este hombre estuviera motivado por las señales que había hecho Jesús. Él no vio las señales. Otros habían visto señales que Jesús hizo en Galilea. Otros podían haber visto las señales en la boda de Caná. Pero el texto no nos dice que la motivación de este hombre es porque ha visto milagros de Jesús. No sabemos si este hombre lo vio. Probablemente no vio estos milagros. Ahora, lo que vemos es que el oficial tenía una situación urgente, un hijo enfermo, a punto de morir, una fiebre fatal, una fiebre que ya se le daba por muerto, aunque, escucha, no había muerto todavía el niño, pero se le daba por muerto, una fiebre que no tenía cura. Así que es importante este detalle, ya que no había esperanza de vida para este niño, una situación que Dios usa para llevar a este hombre a buscar a Cristo. Dios está orquestando todas las cosas en toda vida de toda persona. Aún un cabello de nuestra cabeza no se cae sin su consentimiento. Y Dios permitió esta situación de necesidad de un hombre con un hijo en la distancia de 25 kilómetros, enfermo sin poder saber cuándo va a morir, y de repente aparece la noticia de que está Jesús allí. Alguien que hace milagro, alguien que puede obrar el milagro de sanar a su hijo. En esta situación el hombre se acerca a Jesús a buscarle. Y parece que este hombre busca a Jesús por motivación propia, y parece que nosotros venimos a Jesús porque nosotros necesitamos de Jesús o porque Jesús necesite de nosotros. Pero sabemos que la Biblia nos enseña que Dios es completamente suficiente y perfecto en sí mismo. Dios, escucha, no salva por su necesidad. Dios no necesita salvar. Dios no salva porque necesite salvar. Dios salva por misericordia y gracia. Él tiene amor para aquellos que salva, no porque los necesite, sino porque saben que ellos los necesitan y soberanamente los ama a aquellos que Él quiere salvar. Es más, los que amamos a Dios necesitamos saber que antes de que nosotros le amemos a Él, ¿qué dice Primera de Juan? Él nos amó a nosotros primero. Esa fue la razón por la que nosotros le amamos a Él, porque Él primero nos amó a nosotros. Así que Dios salva no a los que ama, sino a aquellos que les provee la fe y les cambia para que amen a Cristo. Y aunque no todos buscan a Cristo, con buenas motivaciones, este hombre va a ser aquí mostrado como alguien que busca a Cristo por la fe que Dios le está dando. Muchos dirán en aquel día cuando el Señor venga, Señor, Señor, ¿verdad? Eso dijo Jesús en Mateo 7. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, pero esos no entrarán en mi reino. Y ellos dirán, oye, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús les dirá que jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos dicen que se acercan a Dios por ellos mismos o enseñan que un hombre puede acercarse a Dios por sí mismo, pero es contrario a la naturaleza salvadora, a la palabra de Dios, a la obra de Dios salvando. Nadie busca a Dios a menos que Dios esté obrando en él para que busque a Cristo. Y esto es lo que aquí está sucediendo. Mira ahí en el versículo 47, cuando él oyó
Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Así que parece que este hombre no vino al encuentro de Jesús para ser salvo, sino para que les cubriera una necesidad imperiosa, ¿verdad? Tengo un hijo de muerte y necesito que alguien lo salve, y cree que solo Jesús puede salvarlo. Pero sabemos, hermanos, que nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trae primero. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana que Dios está buscando que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Y no significa que el Padre está buscando adoradores, sino que el Padre está buscando a aquellos que Él ha escogido salvar. Y los va a salvar y los va a convertir en verdaderos adoradores. Todos los que rechazan el Evangelio demuestran que están condenados. Pero escucha, no se condenan por rechazar el Evangelio, sino demuestra que están condenados por el hecho de rechazar el Evangelio. Así que no necesitamos que Dios nos dé la oportunidad de creer el Evangelio para rechazarlo y condenarnos justamente, sino que ya estamos condenados justamente por rechazar la evidencia de que Dios existe por la naturaleza y por la conciencia que Él nos ha dado. Así que ahora viene la reprensión. En tercer lugar, la reprensión. La búsqueda de un hombre necesitado que Dios está llevando a Jesús, pero aquí encontramos la reprensión en el versículo 48. Jesús confronta la incredulidad de los hombres. Y Jesús va a confrontar la incredulidad de los hombres como un contraste para resaltar la fe de este hombre. Mira lo que dice el versículo 48. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Así que Jesús responde a este hombre para reprender a todos los que demandan una señal para creer, cuando en realidad ellos no creerían por más señales que se les dé. Escucha, Jesús no está diciendo que aquellos que demandan señales cuando se les dan van a creer, sino Jesús está diciendo que estos que no creen están diciendo que no creen porque no tienen señales suficientes. Jesús está diciendo que ellos dicen que si no ven señales y prodigios no creeréis. Esto es lo que vosotros decís, que si no veis señales y prodigios no creeréis. Pero escucha, la razón por la que un pecador cree no es porque vea señales y prodigios, sino porque Dios lo hace nacer de nuevo. Y por el nuevo nacimiento viene la fe para creer. Y la fe es provista por Dios. Así que lo que Jesús está aquí haciendo es reprendiendo la incredulidad de todos los que dicen necesitar ver para creer. Así que Cristo es rechazado por aquellos que solo buscan su conveniencia. Es lo que Jesús está diciendo en el versículo 48. Si no veis señales y prodigios no creeréis. ¿Por qué? Porque estáis rechazando a Cristo por vuestra conveniencia. Vosotros solamente venís a Cristo si Él hace lo que vosotros queréis, por vuestra conveniencia. ¿Tú te has preguntado alguna vez esto? Si tú estás siguiendo a Cristo por tu conveniencia, porque Él te da lo que tú esperas que te dé, y por eso te frustras cuando Él no te lo da. Y por eso te enfría, te desanima, te revela cuando algo sucede que es contrario a tus deseos. La palabra de Dios nos llama a que nos examinemos. Y en la mesa del Señor es un momento de examen. Para saber no solamente si hay pecados en nuestra vida, sino para ver la naturaleza de la fe que hay en nosotros. ¿Estoy creyendo en Dios por lo que Dios es o por lo que Dios me da? ¿Solamente creo en Dios porque Él me salva de mis pecados o creo en Dios por quién es Él? Y además me salva de mis pecados. Y Cristo aquí es rechazado por aquellos que solo buscan la conveniencia. Y por eso Él les dice que vosotros no creéis, a menos que, como decéis vosotros, vierais señales, lo cual tampoco asegura vuestra fe. Así que continuamente la palabra de Dios llama a los aparentes creyentes, a aquellos que aparentemente vienen a Jesús, para que examinen por qué vienen a Jesús. Apunta Hebreos capítulo 3, versículo 12, porque allí el autor de Hebreos dice: tened cuidado, hermanos. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Escucha, el autor de Hebreos está diciendo a los aparentes creyentes que puede ser que alguno de ellos en realidad no sea un verdadero creyente y debe examinarse. No vaya a ser que en realidad haya un corazón incrédulo. Todo creyente somos llamados a examinar nuestros corazones
para ver si es la naturaleza de nuestra fe una fe salvadora que Dios ha provisto. Así que Cristo no está buscando a los que tienen fe. ¿Cristo qué está haciendo? Buscando a aquellos que Dios salva y les provee la fe. Cristo busca a aquellos que Dios ha escogido salvar para que en ese encuentro Dios les provea la fe y el nuevo nacimiento. Cristo fue a la mujer samaritana en ese momento porque era la mujer que Dios había escogido para salvar. Y en ese encuentro Cristo se revela como el Mesías y Dios le da la fe para creer. Pero Cristo también rechaza a aquellos que solo le buscan por conveniencia. En cuarto lugar tenemos la respuesta. La respuesta. Mirad ahí la respuesta. Esta respuesta fue la respuesta de que Jesús sana en la distancia. Jesús sana en la distancia. Versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. ¿Qué le había hecho Jesús antes? Le había metido en el grupo de todos los galileos. Mirad, si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y los está confrontando. Y los ha metido a este hombre también. Pero este hombre responde no defendiéndose, no demandando más señales, sino demostrando que está buscando el bien para su hijo, que está buscando que Dios continúe obrando. Y como resultado de la fe que el Padre le ha dado, es la razón por la que este hombre viene a Jesús. ¿Cómo sabemos que fue esa la razón por la que vino a Jesús? Versículo 50. ¿Qué dice ahí al principio del versículo 50? Lo que ese hombre dijo fue suficiente para mostrar una fe. Alguien que viene con una motivación no para justificar su incredulidad, sino que Dios el Padre ha traído a este hombre al Hijo para que reciba vida. Porque versículo 50, ¿qué dice? Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. ¿Qué es lo que llama la atención en esta respuesta de Jesús? ¿Qué es lo que vemos en esta respuesta que debe destacar? Lo primero es la brevedad. Jesús le responde a este hombre muy brevemente y le da un mandato. En primer lugar le dice: vete. Y en un sentido le da una orden. Cristo está dando una orden a este hombre. ¿Y sabe cómo se manifiesta la fe verdadera que Dios provee a los que salva? Obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra de Dios. Y por eso aquí viene este mandato: vete. Y después viene una información, una declaración que Jesús hace. Escucha, no es una promesa, es una declaración. Jesús le dice: vete, tu hijo vivirá, dándole una promesa futura. ¿Qué le dice el texto? Vete, tu hijo vive, un presente, una realidad ahora mismo, que como sabemos se confirma que en esa misma hora fue cuando el niño empezó a sanar, la fiebre desapareció. Te pregunto, ¿el hombre le pidió que sanara a su hijo? No. El hombre le pidió que viniera con él para que sanara a su hijo. El hombre le pidió que viniera con él. Es más, dice ahí, versículo 49, Señor, baja. Ese baja no es que Jesús está montado en una escalera, ni está en una planta alta, sino que están en Caná y para ir a Capernaum hay que bajar. Así que le dijo: baja antes que mi hijo muera. Este hombre había escuchado que Jesús podía sanar y pensaba que tenía que venir allí a hacerle algo, a tocarle, a hacer algo que Jesús tuviera que hacer. En la distancia no podía Jesús sanar. Pero Jesús le dijo: vete, yo no voy a ir. Lo que está implicando, yo no voy a ir. Tu hijo está sano, tu hijo vive. No necesitas que yo vaya contigo. Así que los planes de este hombre cambiaron con la palabra de Jesús. No voy a ir, pero tú vete ya porque tu hijo está sano. Así que la respuesta de Jesús manifiesta que este hombre tiene una fe salvadora, una fe provista por Dios. ¿Cómo respondió el oficial? Versículo 50, dice ahí: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya está. Dime, ¿este hombre tuvo que ver para creer? Ni mucho menos. Solamente fue necesaria la palabra de Cristo para que por la fe que Dios le ha dado a este hombre le sirva. Es suficiente con lo que tú digas. ¿Recordáis que un centurión se acercó a Jesús en el mismo sentido? Tenía un sirviente que estaba enfermo, ¿verdad? Y amaba mucho. Era un centurión y mandó a alguien a decirle: mira,
Yo soy un hombre que tengo personas bajo mi autoridad y yo le digo a este que vaya y va, y a este que vaya al otro lado y va. Di la palabra y mi siervo será sanado. Este hombre tenía fe que Dios le había provisto para saber que solo Cristo podía sanarlo y simplemente con la palabra de Cristo ya era suficiente. No tienes que venir a mi casa. Esta es la naturaleza divina de la fe que Dios proveyó a este hombre también. Yo quiero que Jesús venga y sane a mi hijo, pero él me dice que ya está vivo, que me vaya. ¿Cuántas preguntas podría tener este hombre antes de hacer 25 kilómetros? ¿No? Antes de perder de vista a Jesús. Pero ¿de verdad que mi hijo está sano? ¿No será mejor que tú vengas, Señor, y lo veas? ¿De verdad que sabes qué fiebre tiene? ¿De verdad que sabes qué hijo es el mío? A ver si vas a sanar del otro. No, este hombre tiene una fe que Dios ha provisto, una fe que confía en el poder y en la voluntad de Cristo. Y cuando le dice, vete, tu hijo está sano, ese hombre creyó la palabra de Jesús. Escucha, no es lo mismo creer que Jesús existió a creer la palabra de Jesús. No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre creer que Jesús existió y creer la palabra de Jesús? Creer que Jesús existió no implica obedecer a Jesús. No implica el reconocimiento de su autoridad. Los demonios creen y saben quién es Jesús, pero ellos no obedecen a la palabra de Dios. Aún así tiemblan, pero no obedecen a la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que este hombre creyó a Jesús de una manera cierta? Porque dice el versículo que termina diciendo, se fue. Tan simple, tan claro como aquellos que creen en Jesús obedecen su palabra. Por eso no podemos justificar nuestro pecado. No podemos justificar nuestra desobediencia. No hay dudas para nosotros. No hay razón por la que debamos andar en el pecado. El creyente que ha sido salvado y Dios le ha dado la fe para creer, también le ha dado una fe para enfrentar toda tentación, todo pecado, toda situación de peligro. Terminamos aquí con el resultado. Aquí Jesús es demostrado como el Mesías por el testimonio de la fe de este hombre. Jesús es demostrado que es el Mesías por el testimonio que este hombre muestra. Dice el versículo 51. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Esto es de nuevo, este hombre bajaba, significa que va de Caná a Capernaum. Y en ese camino se encuentran con sus siervos. Así que se encuentran más o menos a mitad de camino. ¿Por qué? Porque los siervos, ¿cuándo van a buscar a este hombre? Cuando ven que su hijo está vivo, ¿verdad? ¿Y cuándo su hijo está vivo? Cuando Jesús dio esa palabra. ¿Cuándo se fue este hombre? Cuando Jesús lo dijo. Así que ambos dieron ese camino, comenzaron el camino, uno para buscar a su amo y otro para buscar a su hijo. En el camino llegan y le dicen, tu hijo vive. Versículo 52. Entonces les preguntó, ¿a qué hora había empezado a mejorar? Y le respondieron, ayer a la hora 7:00 se le quitó la fiebre. Así que al menos pasó un día. Ahora surge esta pregunta. ¿Por qué este hombre le hace la pregunta de a qué hora fue? Algunos podrían decir, bueno, porque esa pregunta manifiesta incredulidad. No, de ningún modo. Al contrario, este hombre creyó la palabra de Dios, no tenía duda. ¿Por qué hizo esa pregunta? Escucha, porque este hombre, por medio de esa pregunta, le dio testimonio a sus siervos de que su hijo sanó por la obra de Cristo. Porque fue la misma hora en la que Cristo dijo, tu hijo vive. Y no solamente fue para glorificar a Dios él mismo al ser testigo de que en la misma hora su hijo sanó, sino porque eso fue un testimonio que este hombre dio ¿a quién? A sus sirvientes. Es más, no solamente a sus sirvientes. Dice el versículo 53. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él, pero continúa diciendo, y creyó también toda su casa, incluido ¿quién? Los sirvientes. Así que los sirvientes escucharon el testimonio de este hombre y Dios proveyó fe para que ellos creyeran. Y estos llegaron a su casa y Dios proveyó fe a toda su familia para que creyera. Yo sé que todos tenemos personas en casa que no son creyentes. Y algunos toman este texto para decir que esta es la forma en la que Dios salva.
He leído comentaristas de este pasaje que son fieles en la mayoría de lo que escriben, pero en esto no llevan razón. Porque ellos creen que Dios sigue salvando a los pecadores en este tiempo como el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham. Así que Dios le dijo a Abraham que él y su simiente serían salvos y que por tanto a los que Dios salva hoy también salva a su simiente, a su familia. Y eso no es bíblico. Dios no está prometiendo en ningún lugar de la Escritura que cuando una persona cree, toda su familia va a creer. Más bien, hay textos en la Escritura que hemos leído en Lucas 12, lo leímos en el devocional esta semana, en el que se presenta una situación en que los creyentes van a ser perseguidos por su propia familia y que la salvación no es familiar, es personal. Así que, ¿qué vemos aquí? Vemos la misericordia de Dios con los que Dios quiere. Y en este caso fue una familia entera. Pero no siempre Dios quiere salvar a una familia entera. ¿Quién sabe cuál es la voluntad de Dios en ese sentido? ¿A quién va a salvar Dios? ¿Quién lo sabe de aquí? Que lo diga. No hay en la Escritura nada que nos diga si nuestros hijos, nuestros familiares van a ser salvos sí o no. Pero sí hay mucha instrucción en la Escritura que nos manda a los creyentes a dar testimonio del Evangelio a nuestra familia. A hablar del Evangelio a nuestros hijos y criarlos en la disciplina, en la amonestación del Señor, lo cual no es seguridad de que vayan a ser salvos. A dar testimonio a nuestros familiares, en nuestro matrimonio, en nuestro entorno, de quién es Cristo y el Evangelio, pero eso no es seguridad de que vayan a creer. Pero en este caso, Dios salvó no solamente a este hombre, sino también a toda su familia, porque fue su voluntad. Así que Dios solo puede salvar. Y Dios, como salva, no es por medio del pacto de salvar a toda una familia, sino por medio de Cristo, que es la simiente por medio de la cual Dios va a salvar a los pecadores. Terminamos con este texto y recordamos estos 5 principios. En primer lugar, hemos visto que Cristo no busca a los que tienen fe. Recuerda esto, Cristo no busca a los que tienen fe. Y por tanto debemos reconocer que aunque sin fe es imposible agradar a Dios, no es de nosotros el poder tener fe. Que cuando es Dios quien nos busca a nosotros, Él es el que nos provee la fe. Por eso debemos pedir perdón a Dios y creer en Cristo como Señor y Salvador. Esa es señal de que hemos nacido de nuevo. En segundo lugar, hemos visto que Cristo es el que es buscado por aquellos que Dios escoge. ¿Quiénes son aquellos que buscan a Dios y de verdad le buscan con fe salvadora? Son aquellos que Dios los escogió y los trajo a su Hijo. Ninguno de los que el Padre escogió se perderá. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos van a ser traídos por el Padre al Hijo. Y además porque todos los que vienen al Hijo son protegidos, guardados en Él. En tercer lugar, Cristo es rechazado por aquellos que solo buscan su conveniencia. Tarde o temprano, muchas personas que vienen a Cristo y parece que buscan a Cristo para salvación, en realidad lo buscan para su conveniencia. Y tarde o temprano ellos manifestarán su incredulidad. En cuarto lugar, Cristo es creído por aquellos que reciben de Dios la fe por gracia. ¿Quién cree a Cristo como Señor y Salvador? Aquellos que se arrepienten de sus pecados y le confiesan como Señor y Salvador como resultado de la obra de Dios en ellos. Por eso llamamos a todos a que confiesen sus pecados y que pidan perdón a Dios y que se arrepientan de su ofensa a Dios, porque solamente en Cristo hay salvación. Pero debemos también reconocer que Cristo es anunciado para salvación por los creyentes. Que tú, si has sido salvado para llevar el Evangelio de la salvación a otros. Como estudiamos el viernes, somos discípulos que hacen discípulos. No hemos sido salvados para solo disfrutar de las bendiciones de Dios, sino para llevar el mensaje de la salvación a todos los que nos rodean. Somos llamados a cumplir la gran comisión haciendo discípulos. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas crecer en esta dependencia. Aumenta nuestra fe. Sigue obrando en nuestras vidas para creer en Cristo como Señor y Salvador.
Señor, trae convencimiento de pecado a quien en esta mañana ha escuchado el Evangelio. Señor, que reconozca en esta mañana a tal persona que te necesita y que tú eres el único Dios y Salvador y que te ha ofendido tu santidad y que tu ira está sobre él. Señor, que crea en Cristo, que se arrepienta y que tú lo redimas, lo salves, lo cubres con la sangre de Cristo, Señor. Te pedimos, Padre, que todo esto que hemos aprendido nos haga a depender más de ti y ser más activos en buscar la salvación de los que tú has escogido salvar. En lugar de estar sentados y pasivos, Señor, que tú nos muevas a ir y a ser discípulos de todas las naciones, en todo lugar, confiando, Señor, que solo tú provees la fe para ser salvo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.